Fíjense que en la clase anterior estuvimos viendo la revelación, ¿verdad? La clase se llama, es la segunda parte y se llama Transmisión de la Verdad Revelada. Y es que la iglesia católica, pues, o sea, siendo la fundada por nuestro Señor Jesucristo, pues digamos que ha tenido que siempre custodiar el mensaje, siempre ha tenido que buscar la manera de no perderse detalle, ¿verdad? Y pues en la clase anterior veíamos que el Señor también pues se había hecho presente en la vida de los hombres desde el padre Abraham, bueno, desde antes en realidad, pero desde el padre Abraham con la promesa y luego con una serie de profetas eh, en donde nos venía hablando de su palabra. También decíamos que el Señor siempre se ha manifestado con la creación y ahí pues podemos ver al Señor en cada una de las obras que Él ha hecho para nosotros. Y por último, pues la venida de nuestro Señor Jesucristo, que decíamos que era pues la plenitud de los tiempos. Cuando leamos en la palabra de Dios esa frase de la plenitud de los tiempos, debemos saber que es el tiempo justo en el que el Señor vino al mundo y fue revelado el Padre, ¿verdad? A nosotros. Antes, por supuesto, se tenían otras ideas de lo que era Dios. Aún ahora, pues, hay muchas confusiones, aún en los mismos cristianos, pero, pues, siguiendo las enseñanzas de Jesús y dejándonos guiar por el Espíritu Santo, es como nosotros podemos realmente conocer esa verdad que Dios nos revela tanto a través de otros hermanos como a través de la misma palabra. Así que en esta clase pues vamos a ver un poco más sobre este mismo tema y vamos a hablar un poco sobre el magisterio de la iglesia. O sea, entendiendo pues que la iglesia guarda esa, digámoslo así, esa función de poder transmitir el mensaje tal cual el Señor lo reveló en su momento y pues y esto se hace a través de los obispos, especialmente pues el Papa. Entonces, para comenzar esta clase, vamos a leer San Juan Pasando. 16, 12, 13. San Juan capítulo 16, versículos 12 y 13. Y dice así, Que tiene el mouse. mis hermanos apaguen sus micrófonos por favor. Bueno, dice así, tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber las cosas que van a suceder. Palabra del Señor. Fíjense que el Señor, aquí Él es bien claro, ¿verdad? Él dice ahí, bueno, y en el mismo libro de San Juan dice que tantas cosas hizo el Señor que no cabrían en muchos libros, ¿verdad? Y aquí pues el Señor mismo lo dice con su palabra, ¿verdad? Que hay muchas cosas que Él hubiera querido decirnos, pero en ese tiempo tan corto pues no lo hizo y sin embargo pues toda la verdad fue revelada en su persona como tal. Entonces, y no obstante, pues hace la promesa que media vez el Espíritu Santo venga. En ese momento, pues no había llegado todavía así como se manifestó en Pentecostés. Este, de esa manera, pues el Espíritu nos guía a la verdad siempre. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de verdad y hablamos de revelación, podemos pensar en varias cosas. Por ejemplo, ¿se recuerdan cuando Jesús es puesto ante Pilato y, y le dice, y le dice Pilato así con cierta pena le dice, ¿y qué es la verdad? Le dice. La verdad es que cuando nosotros hablamos de la verdad, muchas personas la relativizan.
O sea, la verdad para mí es diferente a la verdad para otros. Pero, y el mundo quizás está acostumbrado a las verdades relativas, las verdades que pueden ser para unos y para otros no, y viceversa. Pero en este caso, la verdad que nos ha revelado el Señor es una verdad absoluta, es una verdad que está más allá de todo, es la verdad completa y es a través, pues, de lo que es su plan, lo que es Él en sí, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros hacemos memoria en nuestro retiro, nosotros pudimos, ¿se recuerdan una charla en donde decía las cuatro verdades? En esta charla, si ustedes se recuerdan, decía, lo primero es que Dios nos ama. Esa es la primera verdad que es revelada. O sea, el amor de Dios es tan grande, pues que entrega a su Hijo por nosotros, ¿verdad? Eso está en la palabra de Dios. La segunda verdad es que el pecado nos aparta de Él. Y aquí, pues, nos damos cuenta del sufrimiento del hombre. Eso sucede en el retiro, en donde nos damos cuenta que el pecado es el que nos ha completamente separado de los planes de Dios, de la voluntad de Dios y sobre todo de la presencia de Dios, perdón. La tercera verdad que recordemos del retiro es que Jesucristo es el único camino para llegar al Padre. Definitivamente que no hay otro camino. Incluso cualquier otra cosa que podamos nosotros decir siempre es a través de nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, o sea, si hablamos de los santos, si hablamos de nuestra mismísima Madre María, o sea, el mensaje que ella siempre nos dio es hagan lo que Él les diga. En ningún momento dijo que la salvación también iba a ser a través de ella, o que los santos digan a través mío, a través de mis oraciones, van a obtener la salvación en ningún momento. Siempre la salvación es a través de nuestro Señor Jesús, porque Él es el único camino que existe y no hay otro. Entonces, incluso, pues, o sea, nosotros podemos ser muy devotos incluso de rezar el rosario todos los días, pero si en realidad no lo hacemos con la fe puesta, la fe correcta, entonces este rosario solamente va a ser, pues, un rito que llevamos común y corriente, ¿verdad? Cuando en realidad no es así, ¿verdad? A través del Santo Rosario tenemos la oportunidad de orar con Dios a pesar de que sea una cantidad de rosas para nuestra madrecita bella, pero el rosario, la finalidad es adorar a Dios y solo a Él. Entonces, esa es una forma en que lo hacemos nosotros los católicos. Y sin embargo, pues sí, pero y solo de la Virgen son 50 Aves Marías y solo son 5 Padres Nuestros, bueno, y algunos que están también más allá, ¿verdad? Pero bueno, no es el tema. Lo importante es que debemos de darnos cuenta que solamente Jesús es el único camino. Y la cuarta revelación que tuvimos en nuestro retiro es que solo teniendo a Jesús como Señor y Salvador podemos recibir el Espíritu Santo. Entonces esas son las cuatro verdades que el Señor nos reveló en nuestro retiro. Dios es amor, Dios nos ama, el pecado nos aparta de Él, Jesús es el único camino y solamente con Jesús podemos obtener el Espíritu Santo. A estas alturas de nuestro crecimiento, de nuestra conversión, pues todos nosotros ya sabemos, digamos, de qué estamos hablando. Cada quien ha vivido estas cuatro verdades de diferentes maneras. Pero lo más, digamos, lo que más hemos vivido a partir de ahí es
la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué tanto nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo? ¿Qué tanto hemos escuchado su voz? ¿Qué tanto nos hemos instruido para, no solo para permanecer, como decía la última charla de nuestro retiro, sino que también para crecer? Si usted se pone y se compara entre el hombre o la mujer que usted era cuando salió del retiro y cómo es ahora, debe de haber un crecimiento. A pesar de que quizás en ese momento salimos así como casi que flotando en las nubes, ¿verdad? Porque un gran enamoramiento que nos hizo el Señor en ese momento, pero sabemos que la vida nos va aterrizando un poco y luego nosotros en nuestro caminar, pues ya no digamos, no estamos en ese mismo nivel de, de angelismo, como decía, sí, pero sí nuestra fe va madurando y se va consolidando. Así que ya no somos los mismos definitivamente. Y a pesar de que cometemos siempre pecados porque somos pecadores, pero el Espíritu Santo y el Señor se van encargando de que nosotros también vayamos teniendo todas esas armas para poder ir venciendo también nosotros al enemigo, pero solamente agarrados de la mano de Él, porque Él es el vencedor. Bueno, pero volviendo al tema que nos trae esta noche, dijimos que íbamos a hablar del magisterio de la iglesia y decíamos que el magisterio no es más que la función que tiene la iglesia de enseñar, enseñar con autoridad a los fieles y a todos los pueblos y a guardar las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, como decíamos hace un rato, lo hacen los obispos en comunión con el Papa, quienes ofrecen una interpretación auténtica de la palabra de Dios. Y quisiera leerles lo que dice el Catecismo de la Iglesia en los numerales 85, 86 y 87. Y dice así, el magisterio de la Iglesia. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. En el 86 dice, el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente y de este único depósito de la fe saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído. En el 87 dice, los fieles, recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles, el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Eso está en San Lucas 10. Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus pastores les dan de diferentes formas. Esto es lo que dice el catecismo. Surge la pregunta, ¿cómo estamos nosotros con relación a a lo que hemos leído? Realmente, según lo que dice el 87, nosotros como fieles escuchamos devotamente lo que nos enseñan nuestros pastores, o somos de aquellos que criticamos a los padres, a los sacerdotes, a los obispos, y decimos, no, este no me gusta cómo da la homilía, pero el otro sacerdote de allá de la otra iglesia, ese sí me gusta. O sea, ¿lo hacemos en carne o lo hacemos verdaderamente poniendo nuestro corazón dispuesto a escuchar a Dios a través de ellos? Entonces, eso debemos de tenerlo en cuenta, mis hermanos, porque es bien importante que para nosotros estar en comunión con el Señor, en comunión con la iglesia, debemos también reconocer el Espíritu Santo en nuestros pastores.
Algunas personas pueden decir, sí, pero a mí el Espíritu Santo me ha revelado muchas cosas a través de la palabra. ¿Por qué tengo yo que aceptar lo que el magisterio de la iglesia me dice y no lo que yo pienso que debe de ser? Si yo también tengo el Espíritu Santo. Así puede pensar muchas personas y de hecho lo han hecho a lo largo de la historia y últimamente también es así. Y esta manera de pensar es la que ha traído tantas divisiones en nuestra iglesia y es la que es lo que ha llevado a que proliferen iglesias y sobre todo sectas, más bien dicho, ¿verdad? Eh, que pues cada uno dice tener la verdad. Cada vez que una persona piensa de esta manera y dice, bueno, yo soy el receptor de lo que el Espíritu Santo dice y no estoy de acuerdo con lo que están diciendo aquí donde me congrego, entonces me voy y me jalo unos cuantos y me voy a un garachito por ahí, ¿verdad? O a una champita por ahí y entonces, y ya le ponemos iglesia de no sé qué, de no sé cuánto. Entonces, y todo esto pues son personas iluminadas o dicen ser iluminadas. Entonces se autodenominan pastores. ¿Quién los ungió como pastores? Ellos dicen, yo soy el pastor. Entonces, ellos no llevan ningún respeto por ninguna jerarquía, por ninguna enseñanza, por ninguna custodia de la fe, sino que lo que ellos creen eh, que pueden interpretar de las escrituras. Es importante hacer una acotación en este caso, ¿verdad? Y que sí existe una revelación personal, o sea, el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros, pero esto es para guiar nuestra propia vida, para tomar nuestras propias decisiones a la luz de la palabra, para poder tener la fortaleza de rechazar al mal y de hacer ese proceso de conversión todos los días. Pero también esto debemos de ponerlo así en disposición de otros que dentro de la iglesia nos pueden confirmar. En este caso, ¿verdad? Nosotros que como comunidad tenemos el pastoreo, por ejemplo, que podemos acudir a nuestro pastor, a los que, bueno, los que somos servidores y los que todavía no son servidores comprometidos en la comunidad, pues pueden pedir un ministro para que también le dé consejería, para que también le dé acompañamiento en el caminar. Entonces, sí existe pues la revelación personal, pero no es para una interpretación y decir, ah, pues yo lo voy a hacer de tal manera, apartado completamente de lo que es el magisterio de la iglesia. Y es que fíjense que la iglesia también se encarga de lo que se llama materia doctrinal. Ustedes han escuchado ese término, la materia doctrinal o la doctrina. Pues solamente el magisterio de la iglesia es la que puede interpretar fielmente esta materia doctrinal, o sea, en qué creemos, qué es lo que nosotros tenemos como puntos de fe. Por ejemplo, mencionemos algunos ejemplos de materia doctrinal. Jesús es Dios, no solamente es el Hijo de Dios, a pesar de que en la Escritura muchas veces dice el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios y todo eso, pero a través de la revelación del Espíritu Santo y la revelación del mismo Jesucristo, nos hemos dado cuenta a través de las enseñanzas de la iglesia que Jesús mismo es Dios. Nosotros no lo vamos a entender, la Trinidad no la vamos a entender, y esa es otra de la materia doctrinal. Dios es uno, pero a la vez es trino, es trinitario. Esa es otra doctrina que nosotros creemos. Ya le voy a ir preguntando a ver quién es el que no cree. Otro tema doctrinal, otra materia doctrinal es la Inmaculada Concepción de María. Podemos decir también, María fue virgen
y continuó siendo virgen siempre. ¿O hay alguien aquí que diga, no, pero yo he oído que la Virgen ha tenido más hijos? ¿Y qué tiene de malo? Pues no era una mujer joven, bonita, fecunda. O sea, pero la Virgen estaba reservada por Dios para ser eternamente virginal. Si no, no le diríamos la Virgen María, ¿verdad? Sino que le diríamos nuestra Madre María, así nomás, ¿verdad? Ahora, también otra materia doctrinal que podemos mencionar es los sacerdotes perdonan los pecados en nombre de Dios. ¿Quién lo cree? Gloria a Dios. Fíjense que estos puntos que les he mencionado, que son entre muchísimos otros, son las cosas que a veces nos topamos con personas que no son católicos y que no creen, ¿verdad? Por ejemplo, el tema de Jesús es Dios. ¿A quién le han oído ustedes decir que Jesús no es Dios? Los testigos de Jehová, por ejemplo. Ellos no son creyentes de que Jesús era Dios, porque dicen, bueno, ¿y si él era Dios, ¿y por qué se hablaba a él mismo? Pues, si hubiera sido Dios, pues, ¿cómo es eso que oraba? Se oraba a él mismo. Eso no es posible. La mente chiquitita del ser humano no alcanza a entender el misterio trinitario. Por favor, apáguenme micrófono, por favor. Gracias, gracias. También la iglesia enseña también materia moral, temas como por ejemplo el aborto es pecado. Eso no es parte de, digamos, de la custodia doctrinal, pero sí es parte de lo que es la convicción moral que se tiene en la iglesia. Por ejemplo, el control de la natalidad. Resulta pues que la natalidad es algo que no debemos evitar y muchas veces lo hemos hecho, mis hermanos. Desafortunadamente, muchos de nosotros hemos caído en en la situación de no, es que hay que planificar, decimos. Entonces, esto no es definitivamente bien visto por Dios. Dios nos ha hecho fecundos y nosotros debemos de sí tener ciertos cuidados, ¿verdad? Pero siempre buscando la voluntad de Dios. No quiere decir con eso de que vamos a tener docenas de cipotes, ¿verdad? No quiere decir eso también. Pero si Dios quisiera que eso fuera así, gloria a Dios. Entonces nosotros también debemos de tener cuidado con eso. Ahora, hay otro montón de temas de índole moral, ¿verdad? Que también en la iglesia, pues, o sea, se puede, digamos, hablar, por ejemplo, todas las aberraciones de índole sexual que hay, todas las confusiones de índole sexual, o, por ejemplo, lo que es la eutanasia. Hay que dejar morir o matar a alguien solo porque es piadoso, entre comillas. Entonces, ese tipo de temas también son parte de lo que enseña la iglesia con relación a la moralidad. Ahora, una pregunta, ¿quiénes somos nosotros para creer que con lo que nosotros sabemos más que lo que la iglesia ha enseñado, estudiado, meditado, orado por más de 2000 años? O sea, la verdad que seríamos arrogantes pensando que nosotros sabemos más o tenemos la verdad y la iglesia no. Y eso es lo que le pasa a muchas personas. En nuestra iglesia conocemos a muchos grandes estudiosos de la Biblia, que este término se le da a estas personas, se les dice exégetas, o sea, estudiosos de la Biblia, que han dedicado su vida entera a estudiar la palabra. Son personas que la iglesia los ha llamado doctores,
Por ejemplo, tenemos a San Agustín, San Irineo, Santo Tomás de Aquino, Santa Teresita de Ávila, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es que entonces que nosotros, digámoslo así, los creyentes de a pie, podemos pensar que tenemos más que aportar así solamente con nuestras ideas, más que lo que han hecho estos grandes santos o doctores de la iglesia? Como decimos, pues seríamos arrogantes si pensamos, aunque hiciéramos bien todo, pero no podríamos tener todo este acervo de fe y de conocimiento que la misma iglesia pues nos regala. Si cada uno de nosotros quisiera interpretar a nuestra manera lo que la palabra del Señor nos indica, imagínense cuántos somos aquí, los que estamos conectados, somos varios, no alcanzo a ver cuántos, pero somos varios los que estamos conectados. Imaginémonos cuántas versiones habría de una misma lectura, un montón, ¿verdad? Y yo puedo explicarlo de un modo y otro lo puede explicar de otro, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no se trata de eso, ¿verdad? Se trata así, cada quien, digámoslo así, agarra lo que el Señor le revela en ese momento, pero también, pues, o sea, tenemos la facilidad de poderlo conversar con otros y apoyarnos sobre todo, pues, en lo que dice la iglesia cuando, pues, hay algún malentendido o algo, alguna duda. Entonces podemos consultar, pues, a nuestro obispo, a nuestros sacerdotes para que nos ayude a comprender esto en lo que tal vez tenemos alguna duda. Un caso, por ejemplo, de malas interpretaciones, volvemos al caso de los testigos de Jehová. Y no es que las tenga agarradas con ellos, porque ya son de los más, de los más notorios en estos temas. Y es que, por ejemplo, hubo alguien, así una persona llamada Charles Russell, que él allá en 1880 leyó un pasaje del Apocalipsis, eh, y leyó lo siguiente, que los que estaban marcados con el sello eran 144,000. Entonces digo, o sea que solo 144,000 se van a salvar. ¿Y los demás? Si ustedes escuchan las prédicas de ellos se agarran de ese texto y dicen, nosotros somos de los 144,000. ¿A cuenta de qué? O sea, en primer lugar, o sea, ahí en la palabra habla de 144,000 provenientes de las tribus, dice. Pero esto no es literal y sabemos que no es literal, sino, miren, 144,000 personas es quizás lo que hay aquí en Mexicano, quizás donde yo vivo, quizás hasta más hay. ¿Cómo es posible que solo un grupo así bien reducido de toda la historia humana sean los únicos salvos y todos los demás? O sea, estaríamos hablando de un Dios que así de chiquitito. Claro, después el Apocalipsis también menciona a una multitud de aquellos que han sido lavados por la sangre del Cordero. Hay ciertas Biblias, por ejemplo, una versión de Jerusalén, yo no tengo esa versión acá, pero hace un análisis de dónde salen estos 144,000, ¿verdad? Que ya sabemos que esto de la numerología también pues hay que tenerla en cuenta. Y que 144 pues es el cuadrado de 12, ¿verdad? 12 por 12. O sea, hacen mención a, digámoslo así, un superlativo de lo que son las 12 tribus. O sea, lo hace como una especie de decir, va más allá de esas 12 tribus. Y por otro lado, cuando la palabra de Dios habla de miles, o sea, 144,000, o sea, habla de una gran cantidad, o sea, indefinida. Solamente Dios conoce los números exactos y precisos. Y por eso es que nosotros estamos aquí, porque nosotros somos contados ahí entre los que el Señor ha elegido.
Entonces, este tipo de situaciones son las que han hecho que a lo largo de la historia hayan habido interpretaciones, malas interpretaciones, pleitos, separaciones, etcétera, etcétera. Imagínense que, por ejemplo, otro ejemplito ahí que podemos hacer ver. ¿Han oído ustedes hablar que en la Biblia dice que si tu ojo te hace pecar, arráncatelo o sácatelo? O dice que cuando tu mano te hace pecar, córtatela. Mire, perdóneme, pero si nosotros siguiéramos al pie de la letra, todos fueran mancos y todos fueran ciegos. Y también hay otra parte que dice que si la lengua es objeto de pecado, hay que arrancarla. Fuéramos mudos todos, yo no les estuviera hablando aquí, ¿verdad? Entonces, no es así, ¿verdad? Muchas veces la palabra de Dios no hay que interpretarla en una forma literal. Algunas veces sí y otras veces no. Y precisamente esa, bueno, ¿y cuándo sí y cuándo no? O sea, en primer lugar hay que orarlo. En segundo lugar hay que investigarlo bien. Y en tercer lugar hay que conocer qué es lo que nos dicen, qué nos dice la iglesia con respecto a esta enseñanza. O sea, no podemos ser literales en todo. En algunas cosas sí, ¿verdad? Conviértete y cree en el Evangelio. Eso es algo que de Exacto. verdad debemos hacer. Literalmente, una conversión. Bueno, y hablando de la Biblia también ha sufrido una cantidad de traducciones buenas, malas, etcétera. Sabemos, por ejemplo, que nuestra Biblia consta de 73 libros. Pero, por ejemplo, usted se va a la Reina Valera y encuentra que solo son como 61, creo, no recuerdo bien. Pero todos los otros libros que nosotros reconocemos, ellos le llaman apócrifos, o sea, quiere decir no inspirados en el Espíritu Santo. Y fíjense que allá por el año 382, el Papa San Damasco encargó a San Jerónimo de la revisión de los evangelios. Y, y así han habido varias revisiones de lo que es la palabra de Dios. Por ejemplo, en esta versión que revisó San Jerónimo, pues fue aprobada ya por el Concilio de Trento, ¿verdad? Y a esta versión que fue escrita en latín se le llama la Vulgata, la versión Vulgata. Y ahí están todo lo que San Jerónimo pues pudo, digámoslo así, traducir de los escritos originales. Quiero hacer un paréntesis ahorita digamos que hay un par de definiciones que tenemos que tener en cuenta para continuar en la clase. Y es la diferencia entre un discípulo y un apóstol. Quizás muchos de ustedes ya lo han de saber o ya lo han de deducir, pero un discípulo es el que se pone voluntariamente bajo la dirección de un maestro. Entonces, normalmente, pues en el pueblo judío, en el pueblo israelita, estos discípulos se les llamaba así a aquellos que seguían las enseñanzas de un rabino, como por ejemplo Pablo, que él seguía las enseñanzas de Gamaliel. Entonces, esos son los discípulos, los que siguen. Pero también podemos ocupar otro término que se llama apóstol. ¿Y cuál es la diferencia entonces entre un apóstol y un discípulo? Ah, que un apóstol, bueno, su nombre viene de un latín también, de apostelo, que quiere decir mensajero, enviado. Entonces, la diferencia del discípulo, que es el que sigue, el apóstol es aquel que es enviado por, por el Señor en este caso. Entonces, los apóstoles recibieron directamente el mandato de Cristo para la misión que les encomendó
de convertir a todos los hombres y a todas las naciones. Y todos los que no hemos, digámoslo así, no llevamos esta misión porque no somos parte del cuerpo clerical, pues digamos, estamos llamados a ser discípulos y a discipular. ¿Y a quién vamos a seguir? A Jesucristo. A Jesucristo que está vivo en la iglesia y en los santos padres. Entonces, nosotros debemos estar bien claros qué somos. ¿Qué eres tú? ¿Eres un discípulo? ¿Eres un apóstol? Pese a que todos quizás van a decir, no, que entonces si me la ponen muy difícil, entonces yo mejor digo que soy discípulo, ¿verdad? Pero sí es necesario que también nosotros de alguna manera sepamos que también tenemos misiones. También somos llamados a construir el reino de Dios en la tierra. ¿Alguna vez usted se ha preguntado para qué nací? Me imagino que ya se lo ha preguntado y también se lo ha respondido el Señor. Y sin embargo podemos seguir preguntando, ¿verdad? ¿Para qué me elegiste tú, Señor, a mí? ¿Para qué te me revelaste y para qué me has enviado? Puede ser que muchos de nosotros todavía nos estemos haciendo esta pregunta hoy en día. A pesar de que Dios nos ama en una forma incondicional, o sea, esto no nos pide nada a cambio por su amor, sin embargo, Él quiere siempre algo de nosotros, quiere algo de ti, quiere algo de mí. Y es que nosotros hemos sido hechos, nacidos más bien para un propósito de amor, un propósito de colaboración en el reino de Dios. Y a pesar de que Él lo puede hacer todo, porque es todopoderoso, pero comparte con nosotros esta misión de llevar a los pies del Señor a otros. Nosotros aquí en la comunidad le llamamos pesca. ¿Cómo está tu pesca hoy en día? Y digámoslo, no hablemos solo de los retiros, porque sí, los retiros son importantes y hay que pescar para los retiros, pero ¿cómo está tu pesca diaria? ¿Cómo está tu testimonio? Porque el testimonio es lo que básicamente arrastra. Podemos hablar y hablar y hablar, pero si nosotros no somos consistentes en nuestra vida con nuestra fe, pues no convencemos a nadie. Entonces, mis hermanos, o sea, nosotros debemos estar conscientes de que tenemos una misión. Cuando nosotros rezamos, por ejemplo, el Padre Nuestro, decimos, venga a nosotros tu reino. Una pregunta aquí, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros para que venga el reino de Dios aquí a la tierra? Nada, solo rezamos. Debemos también colaborar por lo que hemos estado hablando. Y este reino de Dios del que le pedimos al Señor de que venga, es un reino de amor en primer lugar. ¿Cómo está nuestro amor hacia los demás? Sabemos que fallamos, ¿verdad? Le fallamos a nuestro cónyuge, le fallamos a nuestros hijos, le fallamos a nuestros amigos, le fallamos a nuestros compañeros de trabajo, le fallamos a nuestros padres. Entonces, ¿cómo estamos haciendo que ese reino de Dios venga a la tierra si nosotros no ponemos parte de nosotros? También decimos que el reino de Dios se caracteriza por ser el reino de la verdad, porque es el reino de Jesús y Jesús es la verdad. Ahora, ¿cómo estamos nosotros en este reino? ¿Somos mentirosos? ¿Somos hipócritas? ¿Somos falsos? O a veces simple y sencillamente no decimos nada, ¿verdad? Para no meternos en problemas, ¿verdad? Y faltamos a veces al amor por no decir la verdad.
No, es que yo mejor no me meto porque no quiero salir chispeado, decimos. También es un reino de justicia. El reino de Dios es reino de justicia. Te pregunto hoy a ti, tú eres justo, tú eres justa, que en la traducción cristiana justo quiere decir santo. ¿Eres santo? ¿Eres santa? Levante la mano los que ya son santos. Quiero ver otra vez. Los que son santos, ya si los ponemos en un altarcito ya. Bueno, o sea, todavía no, mis hermanos, pero vamos a ser santos, amén. Vale, gloria a Dios. También es un reino de paz. ¿Cómo estamos siendo nosotros con respecto a este punto? ¿Somos pacíficos o somos agresivos? Es que yo soy mecha corta, seguimos diciendo, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues, o sea, que el Señor nos las ha alargado un poquito siquiera. O sea, debemos también, pues, o sea, estar conscientes de que nosotros debemos de buscar ser pacíficos y pacificadores. No podemos ser reactivos y decir, chillo, no me dejo de nadie. No, o sea, debemos de ser también hijos de Dios, o sea, mensajeros de la paz. Entonces, si nosotros estamos hablando, pues, de el magisterio de la iglesia, estamos hablando del reino de Dios. O sea, todo eso, mis hermanos, es parte de la transmisión de la verdad, esa verdad que nos ha revelado el Señor. Y fíjense que todo esto, mis hermanos, no es por esfuerzo. ¿Pueden apagar, por favor, el micrófono, mis hermanos? Gracias. Estamos hablando entonces, mis hermanos, de que cualquier esfuerzo que nosotros hagamos sí es válido, pero solamente si estamos agarrados de las manos de Dios, porque es la gracia de Dios en nosotros la que actúa para que nosotros lleguemos a ser santos y podamos cumplir con la misión que el Señor nos ha encargado de hacer discípulos a otros. Si usted todos los días le repite al Señor y le dice, aquí estoy, Señor, ¿qué quieres que yo haga este día? O como le contestó Samuel después del tercer llamado, le dijo, habla, Señor, que tu siervo escucha. Si nosotros todos los días le repetimos eso al Señor, el Señor nos va a ir revelando, quizás audible o quizás en nuestra mente o en nuestro corazón, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros como miembros vivos de la iglesia a la que pertenecemos. Si todavía, pues, nosotros quizás estamos preguntándonos cuál es nuestra vocación o cuál es nuestra misión, lo primero que tenemos que hacer, mis hermanos, es preguntarle al Señor. Definitivamente, mis hermanos, que debemos de hacerlo todos los días en nuestra oración. Y muchas veces tenemos que tomar decisiones, decisiones que no van a ser fáciles, mis hermanos. Fíjense que yo quiero comentarles de que, bueno, siempre continuando un poco con mi testimonio relacionado a, pues la bendición de pertenecer al Ministerio de Enseñanza. Fíjense que el Señor poco a poco me ha ido, digámoslo así, instruyendo un poco más sobre lo que es mis creencias. Yo antes tenía un montón de dudas relacionadas justamente con cosas que mencionamos anteriormente, ¿verdad? Y ya hasta estaba queriéndome así como confundir, yéndome a otras denominaciones, no por el hecho de dejar de ser católico, pero sí me estaba llamando la atención
por ponerles un ejemplo, el gnosticismo, la New Era, la New Age, porque me parecía que eran cosas interesantes. Más me di cuenta, pues, o sea, el Señor me fue transformando de tal manera que me di cuenta que ese tipo de cosas que en estas sectas se pregona son cosas del demonio, son cosas que no son parte de la custodia de la fe. Yo ya me estaba así como pelando, como dicen ahí, ¿verdad? Que los viajes astrales, que qué chivo, ¿verdad? Que puedo ir, que los sueños, que no sé qué, cosas así. Pero el Señor me sacó de todo eso. El Señor me ha revelado cuál es cuál es mi misión dentro de la iglesia. Y básicamente, pues, es ser un hijo de Él, es no mezclarme, digámoslo así, o no buscar ensuciarme con las cosas que nos ofrece el mundo. No es fácil, mis hermanos. No es fácil porque uno tiene la tendencia al pecado, la tendencia que de repente está uno hablando ahí con otro y se le puede salir alguna mala palabra. Por supuesto, no se hace, ¿verdad? Pero sí está la tendencia o el mal pensamiento cuando se le atraviesa ahí a alguien, un bucero, por ejemplo. O no sé, a ustedes, mis hermanos hombres, o bueno, no quiero solamente dejar a los hombres con esta carga, ¿va? Pero a veces hay muchos hombres que creemos que siendo malcriados somos machos. Y si entre más malas palabras decimos, más machos somos. Y eso no es así, mis hermanos. O sea, el Señor nos tiene preparado un lugar especial y es a la manera de Cristo, no es a la manera de nosotros. Así que básicamente, mis hermanos, con este tema concluimos la parte de la transmisión de la verdad revelada. En próximas clases vamos a comenzar a ver este, otros ya, miren, esto de la historia de la iglesia, no crean que vamos a hablar, bueno, en el siglo primero pasó esto, pasó aquello, pasó. En el siglo segundo vino fulano, vino mengano, sultano y dijo aquí, dijo allá, o sea, no se va a hacer de esa manera. Para eso hay libros de historia de la iglesia que, pues, con gusto podemos compartirnos. De hecho, yo tengo una compilación ahí de libros muy bonitos sobre estos temas que, pues, los podemos ir compartiendo posteriormente, pero pues requiere, pues, lectura también bastante. No obstante, mis hermanos, o sea, en este curso, pues, vamos a ver, digamos así, diferentes digamos, afirmaciones o negaciones de nuestra fe. Dentro de la historia de la iglesia, pues, o sea, la historia sabemos que, pues, han habido equivocaciones, han habido aciertos, pero siempre, pues, o sea, el Señor nos ha tenido esa paciencia, ¿verdad? Como sus hijitos chiquitos que, pues, de vez en cuando, pues, hacemos una travesura, ¿verdad? Pero Él se encarga de irnos instruyendo y de irnos mostrando la verdad, de ir revelándonos la verdad. Así que el llamado de esta clase es instruyámonos más, busquemos la verdad, la vamos a encontrar en la palabra de Dios, la vamos a encontrar en el catecismo, la vamos a encontrar en diferentes eh, fuentes que son auténticamente católicas. Porque déjenme decirles que, por ejemplo, el Internet está lleno de, de todo, desde de otras iglesias hasta fuentes de pensamiento completamente alejadas, incluso pues digámoslo así, de la religiosidad. Entonces, debemos de siempre ser así como muy quisquillosos, ¿verdad? Con la verdad. Somos parte de esa custodia de la fe. Nuestro corazón tiene la forma del Señor.
para que Él solamente la llene. Y nosotros, mis hermanos, debemos de poner nuestro mejor esfuerzo para encontrarnos con el Señor, encontrar esa verdad y no solamente hacerlo así como lobo solitario, sino que compartir esa fe entre todos nosotros. Así que mis hermanos, pues esta ha sido la clase de esta noche. La próxima semana, pues es Semana Santa, no habrá clase, sino que estaremos hasta dentro de 15 días. Aquí en el chat de Zoom, nuevamente les estoy poniendo la, ¿cómo se llama? El link para lo que es la asistencia, ¿verdad? Y por favor lo llenan. Eh, Ahorita quiero ver, no veo cuántos estamos conectados, pero no somos todos, mis hermanos. Vamos a orar por todos los demás. Fíjense que somos casi 200 participantes en el chat, pero aquí pues no somos, a veces más, no llegamos a los 100 muchas veces. Y la pregunta es, ¿dónde están nuestros hermanos? ¿Dónde están nuestras hermanas? Debemos ocuparnos y preocuparnos por aquellos que quizás no vemos por acá, ¿verdad? Así que todos somos iglesia, mis hermanos, y debemos de cuidarnos también, ¿verdad? Así que, pues eso, mis hermanos, y pues gloria a Dios.